La complejidad de las redes neuronales de nuestro cerebro ha hecho que neurobiólogos hoy día comiencen a hablar de una arquitectura cerebral. Expertos en el diseño de espacios urbanos saben que estos distintos tipos de diseños pueden transformar el comportamiento humano. De esta interrelación nace lo que hoy conocemos como neuroarquitectura. Cuando se habla de ciudades inteligentes, hiperconectadas, con sensores en las calles para permitir el tránsito de vehículos autónomos, neurocientíficos y arquitectos reclaman su espacio ante el monopolio de constructores civiles, ingenieros y expertos en el flujo del transporte. Llegado el minuto, ¿será todavía el automóvil el centro de la discusión o se permitirá que sea el ser humano y la calidad de vida el eje de las nuevas decisiones? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro Ahora. La interdisciplina es un mecanismo que hoy día cada vez se usa más en la ciencia, pero no se trata solo de converger disciplinas distintas en un fin común, sino también ve cómo una ciencia o una disciplina se pone al servicio de otra. Hoy día vamos a mezclar dos mundos que parecen ser muy distintos, pero tienen muchos puntos en común. Vamos a hablar de neurociencia y vamos a hablar de arquitectura y de urbanismo. Y para ello, bueno, nos acompaña Pablo Ení, neurobiólogo, doctor en neurociencias. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Y Rosana Forray, ¿está bien? Sí, está bien. Rosana Forray, arquitecta, especialista en urbanismo y docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Bienvenida, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Quisiera partir desde la neurociencia, Pablo. ¿De qué manera las redes neuronales de nuestro cerebro contienen una arquitectura en sí mismo? ¿Podríamos hablar de arquitectura cerebral, por ejemplo? Yo creo que sí. Desde el momento en el cual uno concibe, ¿no es cierto?, o describe una neurona, uno se da cuenta que una neurona tiene distintas zonas, ¿no es cierto? Tiene un cuerpo celular, tiene un árbol dendrítico, un axón y finalmente un terminal axónico desde donde se liberan neurotransmisores. En ese sentido, cuando uno piensa en una neurona y la gran diversidad de tipos neuronales que hay, uno puede decir, esta neurona tiene un tipo de arquitectura que es distinto a esta otra, en ese sentido. De hecho, uno ocupa ese término, que no sé si sea del todo correcto, pero tiende a usarse en la literatura. Pero también cuando uno piensa a nivel del sistema nervioso en general, yo creo que también es bastante sensato hablar de una arquitectura, es decir, hay un cierto ordenamiento, una cierta organización que tiene que ver no solo con una funcionalidad, sino también con una estructura que es bien clara. Es decir, un ejemplo clarísimo, cuando venía pensando en este programa, de qué manera uno podría hacer paralelos, ¿no es cierto? Pero en el sistema nervioso uno tiene tractos. ¿Y qué contienen los tractos? Básicamente contienen axones que provienen de alguna neurona en algún lugar y llegan a otro lugar. Por ejemplo, una neurona piramidal envía un axón que desciende a través de muchos tractos, entre ellos las pirámides, y termina en la médula espinal. Y esos tractos son muy similares a lo que es una carretera, por ejemplo, o a un camino, ¿ya? Y hay distintos tipos neuronales que se comportan a través de estas carreteras de manera distinta también. Entonces, si uno piensa en ese sentido la arquitectura, el concepto de arquitectura yo creo que se podría aplicar muy bien, pero yo creo que también es parte de la discusión. Sí. Ahora, el campo de la neurociencia es un campo que ha tomado diferentes corrientes. Hay algunos que se dedican al tema, por ejemplo, afectivo, el tema de la depresión. Hay otros que están buscando también poder describir cuál es el lenguaje en que se comunica una neurona entre otras, el famoso proyecto Brain y otra de naturaleza. Pero cuando tú hablas de arquitectura, uno supone también que hay una estructura, pero también puede haber un orden y un desorden, así como en una ciudad uno puede encontrar una ciudad muy ordenada, como también una ciudad muy caótica. ¿Eso también se observa desde la neurociencia? A ver, dos cosas. Lo primero sería que cuando uno piensa en que hay neuronas que tienen arquitecturas distintas y cómo estas arquitecturas podrían relacionarse con distintas funciones que tienen. Por ejemplo, tú mencionaste ramas de la neurociencia que estudian los afectos, ramas de la neurociencia, por ejemplo, que estudian las sensaciones. Los sentidos. Claro. Exactamente. Uno se da cuenta que hay arquitecturas que de alguna manera se corresponden con esas funciones, ¿no es cierto?, esos fenómenos. Por ejemplo, una neurona cuya función o que está relacionada a la discriminación de algún estímulo, son neuronas que en general tienen un comienzo y un fin muy claro dentro del sistema nervioso, ¿ya? Parten en un núcleo y terminan en otro. Nos generan muchas conexiones con otros núcleos, ¿ya? Y eso tiene que ver con, digamos,
estímulos que son del medio ambiente, ¿no es cierto?, que finalmente terminan siendo perceptibles para uno. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de neuronas, y especialmente aquellas que se relacionan con el sistema límbico o digamos, con emociones o estados generales del individuo, que tienen otra arquitectura y que son, por ejemplo, neuronas que tienen su cuerpo celular en alguna región, pero emiten axones colaterales que se llaman en muchas otras regiones del sistema nervioso. De hecho, hay neuronas que proyectan, una neurona se encuentra en el hipotálamo y puede proyectar hacia la médula espinal o hacia la corteza, y cuya función es activar el sistema nervioso en su totalidad. ¿Te fijas? Entonces, esas arquitecturas distintas se relacionan de alguna manera con, digamos, la función o los fenómenos de los cuales estamos hablando. Entonces, en ese sentido podría ser. Y ahora, tú mencionaste, perdón, que también uno piensa que hay cierto orden y cierto desorden. Y efectivamente, cuando uno le llama a las, digamos, enfermedades del sistema nervioso, uno también les puede decir desórdenes. ¿Ya? No sé si es una traducción del inglés o no, pero efectivamente eso ocurre y hay cambios a su vez en la arquitectura neuronal que se relacionan a ciertas patologías, que uno también las puede describir, y es parte, digamos, de los intereses que uno tiene como neurobiólogo, es el describir eso, ese tipo de cambios o ese tipo de arquitecturas o formas y cómo se relacionan con la función. Pensando ahora en la arquitectura, Rosana, desde yo creo que los comienzos, puedo equivocarme, pero me imagino que de los comienzos de la arquitectura, los primeros diseños del espacio destinados a la habitabilidad, por ejemplo, empezaron a darse cuenta que no todos los espacios generaban el mismo tipo de reacción en los usuarios. De alguna manera, la arquitectura desde sus comienzos también ha modificado la forma de nuestro cerebro, ha modificado comportamientos. Sí, yo diría que hay un círculo virtuoso, por decir así. Si uno dice, si no va al más originario de la producción del espacio, por decirlo, por el hombre, los nómades, ¿eh? Ellos tenían un orden, establecían un axis mundi, instalaban a la tribu, la mujer, los niños, y los hombres salían y describían una arquitectura del espacio que era de determinadas distancias según si podían volver para nutrir si podían colectar y volver para nutrir y prolongar la especie. Y eso fue creando también una estructura territorial porque enterraban a sus muertos. Entonces había muertos y empieza todo lo que tiene que ver con el ámbito significativo, que nos distingue del mundo animal hasta lo que conocemos hoy día. Y entonces eso crea una arquitectura territorial porque si los muertos estaban allí había que volver a visitarlos. Entonces eso fue modificando entonces la relación con la vida, la perpetuación de la especie, las relaciones humanas, la organización social de esas relaciones humanas, va generando arquitectura. Y inversamente o en el mismo sentido, hay personas que tienen ciertas estructuras mentales, no sé si estoy en lo correcto, que interpretan esos modos de organizar el espacio, de percibirlo, porque el ámbito significante tiene mucho que ver con la percepción, y entonces empiezan a manifestarlo en formas espaciales. Entonces ahí es lo que y de ese modo empiezan también a modificar, a estructurar, a formatear modos de vida, etcétera, que deben terminar relaciones con el espacio de determinado tipo. Y que van a terminar incidiendo también en cómo también evolutivamente se va desarrollando nuestro cerebro, me imagino, durante la historia, ¿no? Mira, y hay algo que me pareció interesante cuando venía pensando en el programa y la pregunta del programa, y tenía que ver con que en el Renacimiento, cómo hay saltos cognitivos, no sé si lo podemos decir así, y entonces, bueno, el Renacimiento del siglo de las luces, pero tenía todo el siglo en o sea, venía precedido por una oscuridad tremenda. No, pero por una tremenda producción cultural además, que no está bien escrita. Y entonces, pero en ese momento hay un proceso que yo no podría llamar que es descubrimiento, ahí tú me podrías, que es el proceso de la construcción cognitiva de la percepción, de la perspectiva. Entonces vamos poco a poco entrando en una comprensión del paisaje, del ámbito construido y también del universo, a través de la perspectiva, que antes no la teníamos. Ustedes ven la pintura prerrenacentista es frontal, etc. Claro. Eso me parece interesante en el sentido de cómo va evolucionando, cómo ha ido evolucionando nuestras construcciones mentales para producir una arquitectura. No sé si respondo a tu pregunta. Y desde la neurociencia, Pablo, hoy día se está ocupando, de hecho no es nuevo, ¿no? Si me equivoco tú me corriges también, pero desde hace por lo menos, tengo entendido, unos
17 años existe un instituto en Estados Unidos, en San Diego, que se dedica a una disciplina que combina estos dos mundos y que la llaman la neuroarquitectura. Sí. Es decir, cómo a través de la investigación científica vamos confirmando ciertos aspectos que la arquitectura ya los había adelantado desde otro sector, pero cómo va esta disciplina, lo que va viendo es cómo el cerebro y el comportamiento humano actúa en determinados espacios, y cómo estos espacios se convierten en estímulos también para la creatividad, para la concentración. ¿Cómo desde la neurociencia, cuál es el campo en donde está avanzando esto de la neuroarquitectura? Sí. Bueno, primeramente diciendo que no soy en absoluto un especialista en esa rama de la neurociencia, como sucede hoy en día. Pero claro, pero estamos en una conversación donde podemos mezclar conocimientos. Absolutamente. Claro, yo considero en realidad de que es relevante ese tipo de iniciativas, ¿no es cierto?, o nuevas concepciones sobre, digamos, el mundo, volviendo un poco a lo que decía Rosana, pero yo diría que en realidad es cierto, hablamos de una neuroarquitectura, pero uno previamente, y estoy seguro de que es así, existía eventualmente una psicoarquitectura, ¿ya? En el fondo, quisiera no caer en la trampa de pensar de porque algo se llama neuro, es totalmente novedoso en cuanto a la información que pueda proveer a otros campos, en particular, en particular la arquitectura. Sucede también con la neuroeconomía. ¿Ya? Sí. Evidentemente que antes de que existiera el concepto de neuroanatomía, había muchos estudios desde las ciencias sociales, desde la psicología, sociología. Que trataban los mismos temas. Absolutamente. Entonces, no por ponerle este prenombre, ¿no es cierto? Muy bueno. De alguna manera... Estamos creando algo nuevo. Estamos creando algo totalmente nuevo, porque las neurociencias ahora es algo tan amplio que efectivamente está totalmente sobrelapado muchos aspectos con la psicología. Y hay muchas áreas de la neurociencia que ni siquiera miran el cerebro desde adentro, pero sí que observan el comportamiento, que yo creo que es una continuación de lo que es la psicología previamente. Ahora, por supuesto, con los nuevos avances que tenemos del sistema nervioso, de cómo funciona, saber delimitar mejor cuáles son los sistemas que están involucrados en distintas situaciones, por ejemplo, de estrés o de sentirse bien, etc. Yo creo que eso también puede contribuir a entender de qué manera estos sistemas dan cuenta de ciertos comportamientos en el contexto, por ejemplo, de la arquitectura o de la neuroeconomía o de otros ámbitos, ¿no es cierto? Pero yo diría en realidad que lo relevante es justamente lo que tú hablabas al comienzo, la interdisciplinaridad. Sí. En el fondo es eso, cómo yo desde un campo puedo proveer a otro e interactuar y sacar algo nuevo, me imagino. Entonces, porque una de las cosas que nosotros hemos ido leyendo, hemos ido escuchando, por ejemplo, a esta relación de la neurociencia y de la arquitectura, tiene que ver, por ejemplo, con el plantear nuevos diseños de las escuelas, por ejemplo, la recepción de la luz, el tema de las distancias entre el cielo, el techo falso y la persona, que de alguna manera los cielos altos estimularían la creatividad, mientras que los más bajos acrecentarían la concentración. ¿Cuáles son estos ejemplos que hoy día podemos conocer y que se está investigando y que se están combinando esos dos elementos, Rosana? Mira, ejemplos de arquitectura, yo también vengo totalmente maravillada por esta invitación, porque no soy especialista en la neuroarquitectura, pero yo creo que sí, efectivamente, como tú decías, la arquitectura desde la perspectiva de las relaciones neurológicas, no sé, sí tiene pensada así y justamente con una composición del espacio que tiene ciertas características, tiene vinculación con la salud, tiene vinculación con la concentración, con la depresión, imagino, sí, y pasa también por la emoción, ¿verdad? Totalmente. Y entonces ahí hay como una tríada, diría yo, entre la emoción, la biología que produce esta emoción, pero además la forma arquitectónica, la composición del espacio, que está en interacción con esos otros dos sistemas. Sobre ejemplo, yo diría en la arquitectura escolar hay mucho que hacer todavía. Yo creo que en nuestro país hubo un enorme esfuerzo de producir nuevas escuelas, pero no estábamos a tiempo de la neuroarquitectura. Pero yo conozco experimentos escolares en donde a los niños se les crea un ámbito en donde justamente de techos muy altos, de vanos muy amplios, de relación con el verde muy fuerte,
en donde los niños crean sus espacios de la pintura, de la lectura, etcétera, y hay una interacción, hay todo, no solamente en la arquitectura, sino que en lo que está dentro del espacio de la educación, que empieza, me imagino, a producir múltiples relaciones más complejas que las que son del alumno frente al profesor con un pizarrón, y esas relaciones más complejas van incentivando el aprendizaje. No sé si tú estás... Sí, bueno, no estando, digamos, dentro de este tema, yo estaba pensando también que, claro, esta relación que existe entre los espacios, ¿no es cierto?, y el bienestar de un organismo, no solo los seres humanos, sino los animales en general, y el espacio en el que viven. Entonces, un ejemplo clarísimo, o sea, uno piensa en los ataques de pánico, ¿dónde suceden? Suceden en el metro. Es una circunstancia en la cual tú tienes una cantidad de gente, una densidad muy grande en un espacio muy pequeño, que se asocia con la claustrofobia, etcétera, suceden en ese lugar, no suceden en espacios amplios, ¿no es cierto?, como una plaza que está llena de verde, que es lo que decía, por ejemplo, Rosana recién. Entonces, yo creo que cuando uno piensa en cómo los diseños de nuevas ciudades, ¿no es cierto?, podrían permitir un bienestar mayor, pensando en esta conjunción entre arquitectura y neurociencia o psicología, claro, uno tiene que pensar en esa evidencia, es decir, los animales no soportan estar hacinados en un lugar, eso provoca estrés, ¿ya? O sea, y hay estudios que lo demuestran claramente. Uno cuando hace investigación con animales, hay ciertas reglas que uno debe cumplir cuando está, digamos, trabajando con animales, y una de ellas es que, en pro del bienestar de los animales, ¿ya? De que no pueden estar, qué sé yo, más de 4 animales en tantos centímetros o metros cuadrados, porque el hacinamiento provoca estrés, ¿ya? Entonces uno podría pensar, claro, sería interesante plantearse eso, cómo lograr una ciudad en este sentido que respete esos conocimientos, o sea, que sea coherente con esos conocimientos que nosotros tenemos de qué cosas promueven el bienestar y qué cosas van en contra del bienestar. Entonces, también, nuevamente pensando en este programa, yo dije, bueno, pero el transporte, o sea, claro, la arquitectura habla, uno siempre tiende a asociarlo a los edificios, los puentes, claro, pero el transporte, que es urbanismo, es la clave. Y cuando uno piensa en Santiago, yo diría que es uno de lo que yo percibo, es uno de los mayores dramas en realidad que existen para la gente que tiene que movilizarse tanto tiempo en condiciones casi indignas, ¿no es cierto? Entonces, uno podría aplicar ese conocimiento, o sea, la literatura para hablar de que concentraciones, ¿no es cierto?, de una mayor densidad de individuos por metro cuadrado generan estados patológicos eventualmente, es así, la información está. Y tú decías al comienzo, bueno, eso tiene que llevarse a ciertas políticas, ¿no es cierto?, que integren esa información y la hagan, digamos, realidad en algo. Entonces, no sé si... Sobre ese punto, y tocaste 2 puntos que me parecen muy claves, como para continuar la conversación. Uno, que es el tema de que estamos hablando también del impacto que hoy día está la situación vial y también la nueva discusión respecto de las ciudades del futuro o las ciudades inteligentes o los smart cities. Así como tú diste el ejemplo de las escuelas, también está el ejemplo de los hospitales. Podría parecer obvio, ¿no?, que un hospital donde el paciente está encerrado en un habitáculo donde no ve nada, y de un hospital que tiene un ventanal que da a un parque, seguramente deben haber unas modificaciones importantes a nivel, por ejemplo, de depresión del paciente. Claro. Pero si esto nosotros lo llevamos a la ciudad, si esto nosotros lo llevamos a la ciudad, ¿cómo ves tú o cómo te imaginas tú que debería tener una ciudad pensada en el bienestar de la gente, sabiendo que hay información psicológica, neurocientífica que la respalda? Pero ¿cómo debería empezar a encajar en un país como el nuestro estos diseños que hoy día se está hablando de ciudades inteligentes? Yo agradezco porque me dieron la bandeja para mi tema, para mi área, y el transporte también, transporte y espacio público. Yo diría, a ver, yo siempre voy un poco más atrás para llegar un poco más adelante. Perfecto. Y entonces tenemos distintas tradiciones del urbanismo. La tradición del urbanismo moderno, que en arquitectura fue esplendorosa y produjo espacios neuroarquitectónicos para la creatividad, etc., se equivocó un poco en la ciudad. ¿Y por qué? Porque ahí hubo las ciencias que tomaron la tarea de ordenar el territorio y de diseñarlo, fueron más bien las ciencias de la ingeniería, las ciencias de la economía, y negligeron las ciencias sociales, partiendo por la etnografía, por la antropología, diría yo, después la sociología. O sea, dejaron afuera a las personas. Dejaron afuera justamente la comprensión de la experiencia del habitar cotidiano. Y esa experiencia del habitar cotidiano hoy se da
ha producido, bueno, tiene toda una consecuencia en lo que es hoy día nuestra relación totalmente enfermiza, o no sé si totalmente, pero es proclive Sí. a enfermar a las personas y que va produciendo mucho estrés. Dicho esto, ahora quisiera pasar a hoy día. Hoy día, para responder a tu pregunta de cómo podría hacerse, una vez que se introdujo que el cerebro era plástico, no sé en qué momento, Sí, claro. y como el cerebro es plástico, podemos transformar e incluso alimentar de otra manera lo que ya está un poco deteriorado. No sé si estoy en lo correcto. Sí, totalmente. Eso Ya, sí, y sí. entonces eso nos permite, y eso va asociado también a un mismo momento en el que hay una fuerte crítica al funcionalismo moderno y una enorme, y la fuerte crítica justamente busca invertir los principios del urbanismo moderno. Entre ellos, yo discrepo contigo de los espacios completamente abiertos, Ok. porque, y entonces, ¿qué es lo que busca? Primero, una fuerte demanda por espacio público. ¿Se han fijado que nuestra sociedad tiene una fuerte demanda por Sí, espacio claro. público? Segundo, también una demanda y una reivindicación de la persona dentro de la ciudad, más que de las estructuras urbanas. ¿Ah? La prioridad a la persona. La prioridad a la persona implica comprender desde ángulos muy diversos cómo se construye, y ahí viene toda la complejidad de la mezcla entre las distintas ciencias sociales, ciencias humanas y ciencias de la salud, etc. Y entonces allí entra esta oposición, busca contrarrestar nuestras herencias del funcionalismo. Dentro de nuestras herencias del funcionalismo está la prioridad absoluta al automóvil. ¿Ah? Entonces, cuando tú hablabas del cerebro de dos estructuras, una que era como un hub y un spoke, que iba de un punto a punto, yo dije, esa no me gusta, son las carreteras. Exacto. ¿Ah? Eso es una carretera. Esa Son es las una carreteras. carretera, sí. Y la que me gustó es el sistema límbico, Sí. que es aquella que va filtrando, permeando y alimentando todo el sistema a través del cual se mueve. Esto, si uno lo traslada sin hacer enojosas comparaciones, ¿ah? Pero si uno lo traslada como metáfora a la ciudad tiene que pensar en sus calles como espacios porosos que alimentan su entorno para darle una escala a la ciudad que sea una escala en donde el peatón tenga una experiencia distinta. La experiencia que se tiene desde el automóvil es realmente empobrecedora. Hay estudios, yo por el área del urbanismo, hay estudios que han probado que los niños que se trasladan al colegio, esto lo hemos trabajado con todos los alumnos de la escuela, se trasladan al colegio a los 9 años en auto, tienen mucho menor complejidad cognitiva que los niños que se trasladan al colegio a pie y solos, Eso tiene mucho que ver con las mejor. distancias, con la distribución también, digamos, del espacio público, Por de supuesto. políticas públicas en definitiva. Y además porque hay un proceso cognitivo de la complejidad, o sea, se hacen mapas mentales, se establecen relaciones con los otros, se establecen relaciones con el miedo, con la seguridad, o sea, hay una cantidad de respuestas que tiene que dar el individuo en el espacio de la calle que modifican completamente, alimentan, es decir, enriquecen nuestro sistema nervioso, ¿no? Sí, sí, Eso, totalmente. eso. Porque lo que recién hablábamos de cómo la ciencia le entrega cierta información a la arquitectura o que confirma para poder desarrollar nuevos espacios, pero también cómo el espacio termina también por reconfigurar o restablecer conexiones neuronales, cómo se da a la inversa. Ya, absolutamente. Ahora, quisiera responder eso, pero antes hay cosas que dijo Rosana que me gustaría, digamos, de alguna manera como reflejar también, no solo desde la neurociencia, sino desde mi experiencia como ciudadano que vive en Santiago, en Chile, ¿no es cierto? Y efectivamente es así. O sea, y de alguna manera hacer un paralelo con las arquitecturas distintas dentro del sistema nervioso. Por ejemplo, cuando uno piensa en la Costa Arena Norte, ¿no es cierto? Esta carretera que va, digamos, desde, por ejemplo, el barrio Alto, ¿no es cierto?, hacia que termina en el aeropuerto eventualmente. Cuando uno pasa por esa carretera, es una línea absolutamente lineal, casi no tiene salidas, ¿no es cierto? Y uno pasa por una serie de poblaciones que uno desconoce totalmente, en mi caso, o sea, ¿ya? Y lo que refleja además una ciudad, por supuesto, que ya es un lugar común decirlo, ¿no es cierto?, que está totalmente segregada. Entonces y también, por ejemplo, ocurre cuando uno piensa en la extensión de Chile. Si uno vive en Santiago, la gente vive en Santiago, los que pueden vacacionar en el sur, por ejemplo, salen de Santiago, toman su auto, van en una carretera, ¿ya?, que va a ser el sinónimo, ¿no es cierto?, del axón, ¿ok?, y terminan en Puerto Montt o Puerto Varas, ¿no es cierto?
claro, llegan en 10 horas, ¿no es cierto? 12 horas. Y claro, pero si todos los santiaguinos van a Puerto Varas, en el fondo Puerto Varas o Puerto Montt termina siendo otro Santiago, porque es la misma gente que sale de Santiago y termina en Puerto Varas. Si uno pensara, por ejemplo, hacer un viaje distinto, que dura mucho más que 10 horas, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, en vez de tomar el auto, uno toma un bus interprovincial, uno sale de Santiago y va pasando por todos los pueblos que finalmente te llevan al lugar de tu destino. Pero ¿qué es lo que tú ganaste en eso? Perdiste tiempo, pero ganaste toda la sabiduría de los distintos pueblos, entregaste tu conocimiento de cómo es Santiago, de cómo es tu vida, y la gente de esos lugares te va a entregar a ti su conocimiento a sí mismo. Entonces, la persona que llega a Puerto Varas finalmente es alguien totalmente distinto, si es que se va en auto, ¿no es cierto?, en este caso, o si es que se fuera en un bus interprovincial o lo que sea. Entonces, y cuando uno piensa en una analogía dentro del sistema nervioso, claro, el ejemplo de la neurona piramidal, que tampoco es tan extremo, ¿no es cierto?, pero es típico del libro de texto de estudiantes de pregrado. Claro, uno piensa una neurona piramidal en la corteza que envía su axón y que termina en alguna motoneurona de la médula espinal para controlar un músculo, por ejemplo. Pero ese sistema, o sea, es raro encontrar en el sistema nervioso vías que sean exclusivamente, digamos, que tienen un comienzo y que tienen un fin. La mayoría o sea, de las vías dentro del sistema nervioso lo que van haciendo es que hacen efectivamente relevos en muchos otros núcleos y muchas otras zonas del sistema nervioso central. Entonces es como, de alguna manera, en la analogía con el bus interprovincial. Cuando un axón desciende y va comunicándose con todos los núcleos antes de llegar a su destino final, ¿no es cierto?, a su vez va adquiriendo señales que vienen de estos otros núcleos que están involucrados en otras funciones del sistema nervioso. Entonces, de esa manera permiten modificar la información o las señales, como queramos llamarlo, para que sea más coherente con el digamos, el devenir del individuo. Es decir, no es una orden motora de quiero mover el pie y levanto el pie. Tiene que darse en un contexto, ¿no es cierto? Y esa complejidad que tienen, digamos, los seres vivos, ¿no es cierto? Y en particular aquellos que tienen un sistema nervioso, digamos, desarrollado como los vertebrados, ¿no es cierto?, se da porque existen muchas estructuras dentro del sistema nervioso que participan en pos de un movimiento. Si uno tiene la corteza impecable, la neocorteza, pero no tiene el cerebelo, uno tiene ataxia. ¿Te fijas? Uno no puede producir un movimiento, digamos, suave, sí, coordinado. Si uno tiene el cerebelo funcionando bien y la corteza funcionando bien, pero no tiene los ganglios basales, tú tienes la incapacidad de iniciar o detener el movimiento. ¿Te fijas? Entonces, es necesaria esta integración entre todos los actores del sistema nervioso, que a su vez volvemos de vuelta hacia la analogía. Para, digamos, como yo concibo un país o una ciudad, es necesaria una integración entre todas las, digamos, los elementos que constituyen esa ciudad. Uno no puede tener un país, porque si no, finalmente es un país segregado y dividido, ¿no es cierto? Qué bueno, y también como para ir terminando con la última idea, en esta integración, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de arquitectura, pero también estamos hablando aquí, vamos a incorporar un nuevo elemento, como para ir cerrando, Rosana, la importancia también de las políticas públicas. Muchas veces nos da la impresión que las políticas públicas toman decisiones, o sea, se realizan en función de decisiones que se toman que no vinculan necesariamente la expertise que viene del mundo de las ciencias biológicas, que viene de la arquitectura, por ejemplo, para diseñar una ciudad. ¿Qué tan importante es precisamente que esta vinculación? ¿Qué visión tú tienes respecto de cómo aborda estas cosas en las políticas públicas? Yo creo que la sociedad siempre se adelanta a las políticas públicas. A la inversa de lo que es la tentación de las políticas públicas de ordenar, ¿ah?, de dar un orden. La sociedad se adelanta y se adelanta con un cierto desorden que contiene sus propios órdenes, por decir así. Cuando digo se adelanta, es porque lo que decía recién, la sociedad hoy día está demandando un cierto tipo de organización del espacio público y del espacio del transporte, ¿ah? Y mientras las políticas públicas se equivocan haciendo un paralelo entre construir grandes carreteras, ¿verdad?, reducir velocidades de viaje, etcétera, etcétera, y producir un Transantiago que no tiene paralelamente, ¿ah? Entonces, dar prioridad a un cierto tipo de movimiento y esperar que el otro funcione bien en el mismo tipo de espacio, con una distribución completamente desigual del espacio, es un problema. Entonces, aquí voy yo, y esto lo vivo en carne propia, cuando trabajamos sobre diseño urbano y sobre el rol de la universidad, es extender las fronteras de lo que son las políticas para pensar más allá, ese es nuestro rol. Siempre nos topamos con una especie de anacronía institucional, aunque las instituciones estén intentando modificar las cosas, y la anacronía institucional viene fuertemente de la normativa, del sistema normativo, del sistema legislativo, que en el fondo frena
lo que está ocurriendo. Pero poco a poco, como la sociedad, la sociedad lo que le pide a su gobierno, a su Estado, es eminentemente político, requiere de una respuesta que sea de política pública. Entonces obliga también a quienes toman decisiones a ir modificándolas. Entonces yo creo que hay una tremenda poder de innovación en la sociedad misma, ¿ah? Y yo creo que también nuestro país y nuestro gobierno está haciendo intentos, ¿ah? de ir hacia eso, pero estamos con el anacronismo del urbanismo funcionalista de los años 50, la separación de funciones, separación de velocidades, lo mismo. Bueno, ese anacronismo choca inevitablemente también con los avances científicos, porque mientras tenemos políticas que son anacrónicas, por otra parte hay proyectos, pensando también en tu analogía de los buses interurbanos, hay proyectos, por ejemplo, de tener un tren de alta velocidad eléctrico suspendido que llegue de Valparaíso a Santiago en 15 minutos, en 20 minutos. En diciembre van a llegar 100 buses eléctricos que van a cambiar, tienen que modificar necesariamente las calles para la llegada. También estamos hablando de los vehículos autónomos, los sensores en las calles. O sea, se viene un mundo claramente con mucha innovación en donde parece que las políticas públicas se quedaron abajo en la micro. O al menos van a intentar abordarla en algún minuto. Te agradezco mucho por tu tiempo y también por tus explicaciones, Pablo. Lo mismo, Rosana. Y bueno, y nos vemos en otro capítulo de Futuro Ahora.